Bien, buenas noches, doctor José Luis Inarra. Soy el maestrante Miguel Calimontes Acuña, participante de la maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Procesal Constitucional. Durante el desarrollo del presente módulo, el tema que más me llamó la atención y que me voy a permitir desarrollar es el debate que se suscitó en aquella época entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, ¿no? Dos juristas de gran importancia para aquella época, que su debate se basó en quién debería ser el guardián o quién debería defender la Constitución, ¿no? Como ya sabemos, el derecho obedece a una estructura jerárquica, de tal forma que unas normas prevalecen sobre otras. La forma más didáctica de entender esto es por medio de una pirámide, siendo la Constitución la norma que se encuentra por encima del resto, y que ninguna otra norma inferior podría contradecirla, al menos en un sentido teórico, ¿no? Porque en la práctica puede que existan leyes, reglamentos, ordenanzas o cualquier otro tipo de norma que pueda ir en contra de la Constitución, ya sea de forma accidental o de forma incluso voluntaria. Para que la Constitución no esté solamente escrita en un papel, existe un mecanismo de control para verificar que las normas correspondan a la Constitución, o al menos no la contradigan. Y para esto surgieron dos modelos muy importantes, uno planteado por Kelsen y otro planteado por Schmitt. Comencemos por el modelo propuesto de Hans Kelsen, conocido como el Tribunal Constitucional, ya que en 1919 a Hans Kelsen se le encomienda la redacción de la Constitución de la República de Austria, la cual fue promulgada en 1920, donde Kelsen decide incorporar en esta Constitución un capítulo denominado Tribunal Constitucional, y que desde aquel entonces tendría o entraría en vigencia, ¿no? Pero ¿en qué consiste esto del Tribunal Constitucional? Viene a ser un órgano colegiado, porque está compuesto por letrados que toman decisiones de manera conjunta, decisiones que son denominadas el control de constitucionalidad, por medio de las cuales se determina si las normas de jerarquía inferior corresponden o no contradicen a la norma suprema, que es la Constitución política de un Estado. Por medio de este juicio de valor, bajo el modelo de Kelsen, se puede llegar a dos posibles conclusiones, ¿no? La primera es que las normas de jerarquía inferior efectivamente están acorde a la Constitución, por lo tanto se confirmaría su constitucionalidad y surtirán efectos legales. La segunda es que efectivamente se detecte una contradicción con la Constitución, cuya consecuencia es que esta norma dejará de surtir efectos a partir de esta declaración expresa. Entonces, el Tribunal Constitucional es un órgano que no está compuesto por jueces en estricto sentido,
dado que este tribunal no ejerce jurisdicción y competencia como lo hacen los jueces en casos específicos, ¿no? Limitándose solamente a determinar, bueno, dentro del modelo de Kelsen, a determinar si existe o no contradicción con la constitución política. Por esta razón es que se denominaba este tribunal constitucional como un legislador negativo, porque si bien no puede crear leyes como lo hace un parlamento o un congreso, sí puede eliminarlas, ¿no? Por considerarlas inconstitucionales. Entonces el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Legislativo. Por ende, el Tribunal Constitucional no está subordinado a un presidente o a cualquier autoridad del Poder Ejecutivo, por lo tanto, tampoco pertenece a este poder estatal. En este sentido, se puede afirmar que el Tribunal Constitucional es un órgano distinto e independiente del esquema clásico de los tres poderes estatales. Esto debido a que normalmente son estos tres poderes los que emiten normas o realizan actos contrarios a la Constitución. Entonces tiene que existir un órgano distinto que los fiscalice. Además, el Tribunal Constitucional supone una excelente herramienta para poder proteger lo que viene a ser la democracia representativa, porque de alguna manera limita el poder político con el fin de permitir la participación de todos los agentes que componen una sociedad. Entonces, para que exista un consenso, es importante que las normas, que las leyes sean revisadas en cuanto a su constitucionalidad. Esto con la finalidad de no vulnerar o no infringir el pacto que se tiene con la sociedad, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional no pertenece a ninguno de los tres poderes u órganos clásicos de un Estado, pero en la práctica puede ser que este Tribunal Constitucional no esté absuelto, ¿no?, de toda parcialidad o politización, pudiendo adoptar decisiones no basadas en la norma constitucional, sino sobre la base de sus propias convicciones y pensamientos que pueden ser distintos a la norma. Y es aquí donde surge el modelo opositor a Kelsen, propuesto por Carl Schmitt, que propugna un modelo diferente de control de constitucionalidad, ya que existían diferencias fundamentales en los pensamientos de estos dos juristas, ¿no?, sobre lo que era relativo a la funcionalidad de un Estado y también a la funcionalidad de una Constitución. Para Kelsen, un Estado no podría existir sin una Constitución, que es su norma fundamental. En cambio, para Schmitt, el Estado es anterior a la norma e hipotéticamente podría existir un Estado sin Constitución. Por eso Schmitt refiere que la Constitución no es la norma sobre la cual se funda un Estado, sino que es una decisión sobre el modelo estatal y la forma de gobierno que se adoptar. Schmitt señala que las decisiones las toma el soberano, es decir, el pueblo, pero no lo hace por medio de una democracia representativa, sino por medio de una
democracia aclamativa, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el pueblo escoge y aclama a aquel que tomará las decisiones en nombre del Estado, y este individuo no es más que la autoridad del Poder Ejecutivo. El modelo de control de constitucionalidad para Smith se basa en que el soberano es quien decide quién va a ejercer la protección de la Constitución a través de la elección de la autoridad del Poder Ejecutivo. Con Poder Ejecutivo me refiero a cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Llámese un presidente, un primer ministro, pero al final son los que toman las decisiones en distintos escenarios. Ahora bien, para Smith, la defensa de la Constitución por parte del Ejecutivo no es un control normativo como en el caso de Kelsen. Y para Smith, la Constitución es una decisión más que una norma fundamental. La protección de la Constitución supone precautelar la decisión adoptada por el soberano sobre el modelo estatal y la forma de gobierno. En este sentido, para Smith, la defensa de la Constitución no supone la protección de su tenor literal, sino del orden social que se eligió y que está plasmado en esta, ¿no? Lo cual se realiza no por medio de una valoración de una posible contradicción entre normas, como ocurre en el caso del Tribunal Constitucional, sino por medio de una decisión ejecutiva y por fuera de los márgenes ordinariamente amparados por la norma interna. Así, una norma o acto inconstitucional no sería aquel que se va en contra de la letra de la Constitución, sino aquellos que transgreden la decisión adoptada y que está plasmada en este texto. La adecuación de las normas inferiores con las superiores para Smith hace una cuestión meramente normativa que debería ser relegada a otros funcionarios públicos como los jueces, porque esto no supone una defensa a capa y espada de la Constitución, lo cual para Smith es entendida como una decisión. Por ello, el modelo de Smith no es sorpresa que con el fin de precautelar la Constitución se pueda transgredir de alguna manera su tenor literal con la finalidad de proteger la decisión adoptada por el soberano. Una manifestación clara de este modelo es la decisión por parte del presidente de convocar a una asamblea constituyente prescindiendo de las normas o del procedimiento establecido en la Constitución con el fin de proteger el orden social y al soberano. Por medio de esta se validarán sus acciones, porque al final sería materializar la decisión del soberano más que un análisis normativo como se da en el modelo de Kelsen. En el modelo de Smith son las decisiones del Ejecutivo que defienden a la Constitución, entendida esta como una decisión sobre el orden social. Smith confiaba en el Ejecutivo para realizar la defensa de la Constitución, porque a su criterio este órgano era neutral,
a diferencia de otros servidores públicos. Para Smith, el Ejecutivo está alejado de las políticas del Poder Legislativo y por lo tanto sus decisiones estarían libres de contenido político y por ende serían decisiones mucho más imparciales y acorde a la función otorgada. Por último, cabe mencionar que Smith criticaba bastante el modelo del Tribunal Constitucional, en especial por su parcialidad y la politización que podría sufrir este órgano, el cual para Smith era considerado una asociación turbia entre un legislador y un asesor, lo cual no cuadraba en su sistema absoluto de que el Ejecutivo tiene el poder y el monopolio de la decisión. Conocidos estos dos modelos de protección de la Constitución, podemos señalar que la historia y el derecho se inclinan claramente a favor de Kelsen, quedando demostrado que el órgano más eficiente para guardar y defender la Constitución sería el Tribunal Constitucional y no así el Ejecutivo. Con relación a la crítica que realizaba Smith en contra del Tribunal Constitucional sobre su posible parcialidad, Kelsen afirmaba que esto podría disminuirse en gran manera, limitando las funciones que se le otorga a este órgano. Por esto, en el modelo de Kelsen, el Tribunal Constitucional solo hacía un análisis que podía derivar en dos posibles respuestas, las cuales son si una norma contradice o no a la Constitución. Por su parte, en el modelo de Smith existe también la posibilidad de estar parcializado y politizado porque toma una decisión unipersonal y no así de forma conjunta. En conclusiones, el modelo defendido por Hans Kelsen ha sido adoptado por la mayor parte de los países que pertenecen a lo que es la cultura jurídica. De esta manera concluimos con este debate que se dio entre Hans Kelsen y Smith. Y gracias, doctor, por su atención y hasta otra oportunidad.